Alkateok, zinegotziok, egun on guztioi, badakigu zuen agendak topera dagozala, baina hala ere gaur hemen egoteko tartetxo bat topatu dozue, beraz, eskerrik asko danori. Saio honen bidez, Eudelen eta Etxebizitza Sailaren arteko lankidetza esparrua jarriko dugu martxan, premiazko neurrien lege berria zabaltzeko. Badakizue, joan den abenduaren 11an parlamentuan onartu zela lege hori. Dudarik gabe, Euskal Gizarte osoari zuzenean eragiten dion erronka baten aurrean gaude, eta gure konplizitatea eta erantzunkizuna beharrezkoa da erronka honi aurre egiteko. Izan ere, araua herritarrentzako emaitza zehatz bihur dadin funtsezko eragileak gara udaletxeak. Eskerrik asko Deniz Itxaso sailburuari, Miguel de los Toyos sailburu ordeari eta saileko lantalde osoari, alde batetik Eudel solaskide bezala aukeratzeagaitik, eta bestetik Euskal udalerriei funtsezko laguntza emateagaitik. Lehen aipatu dudan Eudel eta Sailaren arteko lankidetza hori abenduaren hasieran hasi izan, elkarteburuak nik neuk eta elkarteburu ordeek Sailarekin izan genuen bilera batean. Bertan adostu genuen lehenengo jardunaldi hau antolatzea, politikari edo arduradun politikoei zuzendutakoa, eta ondoren udal teknikarientzako prestakuntzarekin jarraitzea, ibapen bitartez. Garrantzitsua da gure udal talde teknikoak prestakuntza horretan inplikatzea, izan ere haiek izango dira neurri guzti hauen motorea. Legearen prozedura berriak modu zorrotz, ordenaz eta modu koordinatuan aplikatzea posible egingo dutenak izango direlako. Jarraian, sailburuak eta haren taldeak zehatz-mehatz azalduko dituzte legearen edukia eta baita neurriak ere. Eta ziur gaude, horrek Euskal Herritarren kezka nagusia denari premiazko erantzuna emateko aukera hobeto ulertzeko lagunduko digula. Lege hau motibatzeko bigako hauek daude. Egoeraren larritasuna. Ezin dugu itxaron, etxebizitzak bere halakotasuna eskatzen du momentu hauetan, etxebizitza bat eskuratzea eskubide bat da eta momentu honetan pribilegio bat bihurtu da. Datuak argiak dira, familiek diru sarrera gehienak etxebizitzara bideratzen dituzte eta gazteek 140 baino gehiago alokairuetara. Hau ez da jasangarria. Bizi proiektuak hausten ditu. Hau ez da jasangarria ere, talentua kanpora doalako, eta gure komunitateen kohesioa ere ahuldu egiten delako. Bigarren gakoa lege hau motibatzen duena, premiazko neurri sorta gure herri eta hirietan aplikatu ahal izateko udalok funtsezkoak gara. Egia da lege honek ez duela egoera aldatuko gauetik goizera, baina hobetu egin dezake, eta tokiko lider gisa, azkar eta zorrotz jarduteko erantzukizuna dugu. Modu koordinatuan gura auzokideek hala eskatzen digutelako. Herritarrei etengabe entzuten diegu kalean, ez? Ezin dutela lan egiten duten lekuan bizi, gazteak ezin direla emantzipatu eta horrelako baieztapen asko entzuten ditugu. Eta horrek arriskuan jartzen du gure etorkizuna, bai tokiko garapenean, bai errotzean eta baita talentua erakartzean ere. Como decía en euskera, esta sesión específica que va dirigida a responsables políticos de los ayuntamientos se fundamenta en dos claves. Una, la de dar una respuesta urgente a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía vasca. No podemos esperar, la vivienda exige una acción inmediata. Y la segunda, el papel imprescindible que tenemos los ayuntamientos para que esta batería de medidas urgentes que se recoge en la ley pueda aplicarse en nuestros municipios y en nuestras ciudades. Podemos afirmar alto y claro que la vivienda es una prioridad para todos los alcaldes y alcaldesas, pero no solo de Euskadi, sino también de Europa. Porque no es casualidad que la Comisión Europea haya aprobado un plan europeo de vivienda asequible. Europa reconoce algo que llevamos tiempo defendiendo, que es que el reto de la vivienda se resuelve en los municipios y no en los boletines oficiales. Por eso, como elkarteburu y también como alcaldesa, me gustaría aprovechar este encuentro entre homólogos para compartir 3 reflexiones. Liderazgo y acción municipal, diversidad de respuesta y, cómo no, cooperación. La primera reflexión, liderazgo local.
El problema de la vivienda es un problema poliédrico y complejo y exige un liderazgo político y un diagnóstico pormenorizado de cuáles son las necesidades de vivienda en cada uno de nuestros municipios. Tenemos que simplificar procedimientos, tenemos que agilizar la gestión del suelo y, sobre todo, tenemos que tejer consensos y alianzas necesarias para ofrecer resultados tangibles a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Hacer ciudad no es solo construir vivienda, es crear barrios con servicios, con actividades económicas y con cohesión social. Desde nuestra cercanía y nuestra escucha activa, los ayuntamientos somos los más cercanos para apoyar a los jóvenes, a los colectivos vulnerables y también a las clases medias para poder desarrollar sus proyectos de vida. Bigarren gogoeta tokiko berrikuntza eta aniztasuna. Udalerria esperimentaziorako gunea proposa da, ezberdintasuna markatu dezaketen jarduera berritzaileak asmatu eta probatzeko. Udalerrian txindariei esker, esperientzia katalogo ona dugu hainbat arlotan, eremu tentsionatuetan, pisu turistikoetan, gazteentzako alokairuetan, birgaitze programak, lokalak etxebizitza bihurtzea, etxebizitza hutzen mobilizazioan, gazteentzako eta kooperatiben eredu berriak eta abar luze bat. Sailak bultzatu nahi dituen proiektu pilotoak, gero azalduko dizkigutenak, praktika onak sortzeko aukerak dira eta eudelek prozesu horri jarraipena egingo dio, ikasitakoak eta ereduak udalerri guztiekin partekatua ahal izateko. Sormenaren unea da, lehen urratsa ematera ausartzekoa, beldurrak paralisira eramango gaituelako. Gure inguruan eta harago begiratzeko unea ere bada, eta hori gure realitatera egokitu ote dezakegun baloratu. Y como tercera reflexión, este reto no lo podemos afrontar solos, es imprescindible la cooperación entre instituciones, la cooperación entre ayuntamientos y también la colaboración público-privada y con el tercer sector. Necesitamos compartir recursos y coordinar acciones a nivel de país para que los impactos lleguen a todos y no se produzcan desequilibrios entre los diferentes municipios. La ciudadanía no entiende de competencias. Lo que necesita, y nosotros los alcaldes y alcaldesas lo sabemos de sobra, son respuestas ágiles, ver que se resuelven sus preocupaciones, y esto se logra solo a través de un buen equipo y el trabajo en equipo. La cooperación interinstitucional va a ser fundamental para promover vivienda en municipios pequeños. Tal y como trasladé en mi intervención o mi comparecencia en el Parlamento Vasco, debemos tener muy en cuenta que más allá de las necesidades, de las realidades de los grandes municipios, también son decenas de municipios, los de menos población, que tienen una realidad diferente. Por lo tanto, las medidas que se vayan adoptando tienen que ser igualmente escalables y válidas para las localidades de diferentes tamaños. Y esta es una reivindicación fundamental de Eudel. Eta nola ez, udalen arteko lankidetza ere beharrezkoa da, batez ere metropoli eremuetan, udalerriak interdependienteak bat gara. Eta hemen Eudel ez da beste eragile bat, elkartea da gure tresna. Euskal municipalismoak koordinatzeko, akatsak eta asmatzeak partekatzeko, eta euskal gizartearen erronka handi honek eskatzen dituen desadostasunak ehuntzeko espazio komuna da Eudel. Erantzunkidetasuna eta lankidetza ezinbestekoak diren eremu bat badago, hori etxebizitzarena da. Eta erantzunaren erdigunean egon behar duen maila instituzional bat badago, hori municipala da. Legeak ez du dena konponduko, hori badakigu, baina aukera bat da eta ezin dugu aukera hori alferrik galdu. Eudel hor egongo da, erakundeen arteko lankidetza errazten eta batez ere gaur hasten den ibilbide honetan udalek duten zereginari laguntzen eta defendatzen. Eudel izango da alkateen arteko trukerako foro bakarra, gure arteko desadostasunetik harago, gure herriak eta bizilagunak zerbitzatzeko konpromisoa partekatzen baitugu. Eta nire aldetik, besterik ez, espero dut gaurko saio hau probetsugarria izatea danontzat, eta beti bezala zuen esanetara gaude. Eta jarraian Denis Itxaso sailburuari emango diotitza. Eskerrik asko zuen arretagaitik. Eskerrik asko, Ester, egunon,
eta ongi etorriak izan zaitezte Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako udalerri guztietatik etorri zareten alkate eta zinegotzi guztiei, oraino, lakoaraino etorri zaretelako. Eskerrak eman nahi dizkiot baita ere Eudeleko lehendakariari jardunaldi hauek antolatzen laguntzeagatik. Bertan, Eusko Legebiltzarrak, lehenago Ester Apraizek esan duen moduan, abenduaren 11an onartutako etxebizitza, lurzoru eta hirigintzari buruzko premiazko neurrien legean aurreikusitako neurriak edatzeari ekingo diogu. Eta, une honetan ez da beharrezkoa arau berri honek euskal gizartearen kezka nagusietako bati erantzuten diola azpimarratzea. Etxebizitza eskuratzeko erronka erakunde guztien ardura da. Jaurlaritzarena, baina baita udalerriena ere noski. Eta berezeki etxebizitza eta hiri agenda sailarena eta udalena, nioen bezala, hirigintza arloan dituzten eskumenengatik funtsezko zeregina baitituzue arazo horri soluzioak emateko. La Ley de Medidas Urgentes es una ley concebida para hacer frente a la urgencia habitacional derivada de la escalada de precios provocada tanto por la escasez de la oferta de vivienda asequible como por el aumento de la demanda. A ello contribuyen factores como la reducción del número de personas convivientes en los hogares, el aumento de la esperanza de vida, los flujos migratorios y, en algunos casos, la presión turística, que ha derivado en un importante tensionamiento de muchos de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. A estos elementos se suma, además, un complejo entramado legal y burocrático derivado de la aplicación de la Ley 2/2006, la Ley Vasca del Suelo y del Urbanismo, que alarga los procedimientos urbanísticos mucho más de lo razonable y dificulta extraordinariamente la adopción de respuestas ágiles y eficaces, que es lo que las personas con necesidad de vivienda nos demandan. Plazos de 8 o de 10 años para desarrollar un suelo y entregar una vivienda, que eran los habituales en el marco de la citada ley, resultan claramente inasumibles y hacen que la labor política a la que nos dedicamos todos los que estamos aquí, pues muchas veces se vea frustrada porque no hay manera de responder de ese modo, con esos plazos, a problemas que son, tan inmediatos, ¿no? La situación existente en el periodo 2000-2010, en plena burbuja inmobiliaria y con un volumen de producción de hasta 15.000 viviendas anuales, podía justificar un enfoque restrictivo. Hoy, sin embargo, con una producción que ronda las 5.000 viviendas anuales, con muchas familias obligadas a destinar cerca del 40% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca, y con personas jóvenes que ven comprometido su proyecto vital por la imposibilidad de emanciparse, el enfoque necesariamente tiene que ser otro. Gaur egun, Euskal Herritarren 70 udalerri tentsionatuta, Euskal Herritarren 70 udalerri tentsionatuetan bizi da. Udalerri horietan etxebizitzen prezioak inflazioa baino askoz gehiago hasi dira. Tensionamentu horrek botere publikoen esku hartze irmoa eskatzen du, lurzoruak mobilizatzeko, etxebizitza eskaintza librea zein babestua handitzeko, etxebizitzen erabilera turistikoak gehiegikeriak saiesteko, maizterrak babesteko, eremu tensionatuetan alokairu prezioek mugak ezarriz, eta etxebizitzaren erabilera espekulatiboari pizgarriak kentzeko. La Ley de Medidas Urgentes es el instrumento del que nos hemos dotado para remover esos obstáculos que han provocado esta crisis de vivienda, avanzar hacia estos objetivos y hacerlo con ambición y con un claro espíritu reformista. Entre las principales claves y puntos de apoyo que introduce esta ley vasca para revertir la actual situación de emergencia habitacional, destacaríamos las siguientes. Mayor agilidad en los trámites urbanísticos, mediante la creación de la figura del proyecto de actuación prioritaria que dota de un carril rápido a la vivienda protegida, integrando trámites en un único procedimiento y reduciendo plazos. La creación de una reserva estratégica de suelo que establece un mecanismo para compartir el 15% de los aprovechamientos urbanísticos destinados al desarrollo de promociones de vivienda protegida.
Mayor flexibilidad y autonomía municipal, permitiendo a los ayuntamientos ajustar las reservas de vivienda protegida entre el 75 y el 60%, desbloquear operaciones y activar suelos ya calificados para hasta 75.000 viviendas protegidas. Solemos decir que en Euskadi hay suelo urbano y urbanizable que podría albergar hasta 75.000 viviendas protegidas que, por decirlo en términos coloquiales, lleva durmiendo el sueño de los justos por múltiples motivos. Y hemos tratado de caracterizar esos motivos y en muchos casos nos hemos encontrado, pues falta de viabilidad. A veces esa expresión se ha confundido con falta de rentabilidad para las empresas. No es una cuestión de que ganen más, es una cuestión de que o se hace o no se hace la operación. Y en muchos casos se termina sin hacer, con la consecuencia de que no se hacen las viviendas libres y no se hacen las viviendas protegidas. Y eso está entre las razones de que, pues efectivamente, cuando se aprobó la ley en 2006, se construyeran del orden de 15.000 viviendas anuales y ahora solo 5.000. Y hay que tener en cuenta que la creación de hogares, de unidades convivenciales, está creciendo a mucha mayor velocidad que lo han hecho las viviendas y, por tanto, ese gap lo necesitamos remontar. Medidas de innovación urbana, como la realización de levantes sobre edificios del departamento, edificios públicos residenciales del Departamento de Vivienda que tienen cubierta plana, o de sus sociedades públicas, para crear 2.000 nuevos alojamientos dotacionales, así como la transformación en viviendas protegidas de hasta 7.000 locales comerciales que reúnan las condiciones necesarias. A este respecto, sí indicar que el cambio del decreto de habitabilidad que exime a los locales comerciales que se quieran convertir en viviendas no es exactamente un contenido de la ley, sí de un decreto que va a ver la luz en las próximas semanas, pero queríamos aprovechar esta jornada también para explicároslo, porque son muchos espacios, entendemos que es una cuestión compartida por muchas de vosotras y vosotros, en qué condiciones podemos autorizar que esos locales comerciales se conviertan en viviendas. Pues de eso también os queremos hablar y explicar de qué manera el decreto de habitabilidad y los cambios que va a experimentar os va a permitir, os va a dar más herramientas para que esa transición, esa transformación se haga en condiciones de éxito. Simplificación de procedimientos a través de la evaluación ambiental simplificada y la sincronización de la tramitación ambiental y urbanística. Y en este marco, los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes podrán constituirse voluntariamente, si así lo desean, como órgano ambiental. Protección de las personas demandantes de vivienda mediante un régimen sancionador para quienes incumplan medidas como los topes al alquiler o las prórrogas extraordinarias, así como la suspensión del registro de nuevas viviendas o habitaciones de uso turístico, con el fin de paliar la reducción de la oferta destinada a vivienda habitual. Me ha solido ocurrir en algunos casos, cuando hemos ido a ayuntamientos a declarar la zona tensionada, que alcaldes y alcaldesas, concejales, no sabían que una de las cosas que hemos introducido en la Ley de Medidas Urgentes es que automáticamente un ayuntamiento declarado tensionado ya no va a poder, no se van a poder registrar nuevas viviendas de uso turístico ante el registro del Gobierno vasco por pura coherencia. Parece que tiene sentido. Si uno se declara tensionado porque no hay manera de encontrar un piso de alquiler, lo lógico es que no se habilite ni un solo piso turístico más. Eso, para muchos ayuntamientos, es un procedimiento pues muy complicado. Hace falta, en algunos casos han optado por ordenanzas, en otros casos por cambios en el planeamiento. La ley genera ese automatismo, de tal manera que te resuelve, mientras seas tensionado, ese problema y no se van a poder habilitar nuevos pisos turísticos. Y además hemos creado, como decía, un régimen sancionador que la Ley Estatal de Vivienda de 2023, que genera esa figura de las zonas tensionadas, pues por múltiples motivos, porque la negociación fue compleja en el Congreso de los Diputados, no contemplaba un régimen sancionador. Todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, sabemos que una ley pues nace con vocación de ser cumplida, pero si no tiene un régimen sancionador es complicado que en muchos casos pues tengas la fuerza coercitiva para que ese propietario pues no tenga la tentación de seguir pues aumentando los precios del alquiler, porque sabe que no va a tener ninguna repercusión. Esta ley vasca introduce un régimen sancionador en lo que es la Ley Vasca de Vivienda, contemplando posibles incumplimientos a la zona tensionada. Y la zona tensionada son muchas cosas. Es el tope a los alquileres, pero es también la no proliferación en Euskadi de viviendas turísticas. Quien incumpla ambas cuestiones podrá ser sancionado, y os contaremos también pues los cauces que se van a establecer para poder llevar a cabo un procedimiento sancionador. En muchos casos os vendrán a vosotros, a los ayuntamientos, a preguntar
Sabed que estaremos ahí, sabed que os acompañaremos y hoy os explicaremos de qué manera, ¿no? Mejoras también en la contratación pública, facilitando el uso de procedimientos de urgencia previstos en la Ley 9/2017 de contrato del sector público y permitiendo la contratación unificada de proyecto y ejecución de obra en promociones de vivienda protegida. Nosotros hemos empezado a hacerlo ya desde el Gobierno vasco y también desde Visesa. Procedimientos donde uno contrata la redacción del proyecto y la ejecución de la obra. Son muchos meses los que nos ahorramos. Esta es una medida controvertida y sabemos que, por ejemplo, pues al Colegio de Arquitectos pues no es lo que más le gusta, porque efectivamente siempre es más, no sé, pues igual garantista que por una parte contratas al equipo de arquitectura para que diseñe el proyecto y por otra parte contratas a la constructora que va a ejecutar las obras. Pero estamos para dar la velocidad a esto y ojalá en algún momento, más pronto que tarde, no necesitemos habilitar este tipo de procedimientos de urgencia que están previstos en la ley y si hay alguna urgencia en estos momentos es esta que hoy nos ocupa, pues ojalá tengamos que dejar de hacerlo y podamos volver a procedimientos pues más ordinarios. Pero hoy creemos que estamos para aplicar también procedimientos extraordinarios. Ardatz nagusi horien gainean egituratzen da Legebiltzarrak onartutako premiazko neurrien legea. Ez dut gehiago sakonduko gai honetan jardunaldian zehar zehaztasunez aztertuko baita. Hala ere, lege esparru berri hori edatzeko eta aplikatzeko etxebizitza sailetik ematen ari garen urratsak aipatu nahi nituzke, labur-labur. Izan ere, lege esparru horren barne kokatzen dira jardunaldi hauek eta datozen asteetan IBAPekin eta udaleko etxebizitza eta hirigintza talde teknikoekin batera garatuko ditugunak. En primer lugar, estamos explorando la posibilidad de desarrollos de proyectos piloto que permitan una aplicación práctica de la ley y sirvan de referencia para los municipios. Ya hemos iniciado estos trabajos con muy buena acogida entre varios ayuntamientos que quieren comenzar a desplegar las posibilidades que ofrece la ley. De hecho, ya estamos estudiando operaciones concretas que permitirán movilizar en torno a 1.000 viviendas. Tal es el caso, por ejemplo, de Portugalete, cuya alcaldesa y concejal nos acompañan hoy aquí, que participará con un primer proyecto piloto de hasta 525 viviendas en un espacio pues, que lleva mucho tiempo esperando y que quizás ahora encuentre, a través de esta ley, la manera de poder llevarlo a cabo. Asimismo, hemos recibido el diseño de 6 proyectos para la ejecución de levantes sobre edificios residenciales del departamento, que son propias del Gobierno vasco, en Vitoria-Gasteiz, en Bilbao, en Leioa, Arrasate y Mutriku, que supondrían la creación de 250 nuevos alojamientos dotacionales. Confiamos en que tengan una acogida positiva por parte de los ayuntamientos y que faciliten su puesta en marcha mediante la aprobación de estudios de detalle, una fórmula expresamente contemplada en la ley. Daros cuenta que en estos momentos el Gobierno cuenta con una planta de cerca de 1.000 alojamientos dotacionales. Conocéis la figura. En vez de ir a suelo residencial, vas a suelo de equipamiento y ahí, pues haces alojamientos dotacionales. Muchas veces los hacemos para jóvenes bajo la excusa o el pretexto, el programa de la emancipación. Tenemos 1.000. Si nos autorizáis a crear levantes retranqueados sobre edificios residenciales de vivienda de hasta 2 alturas, podríamos aflorar 2.000 alojamientos dotacionales, es decir, estamos triplicando el número de alojamientos solo del ayuntamiento. ¿Y por qué? Pues porque no genera derecho edificatorio, no genera plusvalías urbanísticas, porque lo que vamos a hacer es algo muy innovador. Son alojamientos dotacionales que se ponen como una chapela sobre el edificio residencial. Y la posibilidad de llevar esto a cabo lo vamos a poder hacer a través de un estudio de detalle y obviamente será el ayuntamiento quien lo autorice. Bueno, habrá que analizar en qué casos esto se puede hacer, habrá que analizar qué impactos pueda tener, pero si compartimos la urgencia, si compartimos la prioridad, pues yo creo que estamos también aquí para tratar de tomar decisiones valientes, ¿no? Desde luego, si algo tenemos a nuestro favor, pocas cosas tenemos en esta materia a nuestro favor, es una opinión pública que nos demanda que tomemos decisiones y que seamos valientes. Yo creo que es el momento de aprovecharlo. Asimismo,
Aprovecho para invitar a todas las personas que hoy nos acompañan al seminario que vamos a celebrar en Bilbao el lunes 2 de marzo para dar a conocer estos 6 proyectos de levantes industrializados, esa es otra de sus características que lo hacen también muy atractivo, contando con la participación de los equipos de arquitectos y arquitectas involucrados en el diseño de los mismos. Todos ellos, por cierto, han sido galardonados con el premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura vasca en sus distintas ediciones con el apoyo del Gobierno vasco. Con el objetivo de impulsar la agilización de trámites, vamos también a promover también los procesos de digitalización en el ámbito municipal, apoyando la adopción de la metodología BIM y la aplicación de la inteligencia artificial a los procedimientos urbanísticos y a la concesión de licencias. No sé cuántos de vosotros o vosotras estáis familiarizados con esta cuestión, pero muchos equipos de arquitectura trabajan ya con el sistema BIM, que es un sistema digitalizado, inteligente, que facilita mucho su trabajo. Claro, si luego los ayuntamientos no estamos familiarizados o no tenemos instalados esos sistemas, pues más bien da igual que ellos hayan trabajado con ese sistema, porque el ayuntamiento va a avisar, va a analizar, va a estudiar, va a evaluar esos proyectos de la manera convencional y, por tanto, con los plazos convencionales. Pero imaginaos que Euskadi da un salto, para eso está el Gobierno, para apoyaros también en ese terreno, en la digitalización, de tal manera que pues sea mucho más fácil saber si cumple o no cumple ese proyecto con las ordenanzas y resto de cuestiones legales y de regulaciones y marcos que se exigen a los proyectos, y en su caso en qué no cumple, para que a ese promotor, a esa promotora, sea público o privada, sea Visesa o sea un promotor privado, se le diga con bastante rapidez en qué no cumple, para que rápidamente, o en fin, o a la mayor agilidad, pues se le pueda conceder la licencia de construcción, y eso puede servir también para el planeamiento urbanístico. Del mismo modo, estamos valorando el desarrollo de una línea de subvenciones destinada a dar soporte a tareas de asesoramiento y al impulso de proyectos vinculados con la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes en el ámbito municipal. Ekimen sorta hori toki esparrutik iristen zaizkigun, ekarpenetik aberastea espero dugu, baita 2025 legea onartu zen urtea izan zen bezala, 2026 legea benetan edatuko den urtea izatea ere. Hasieran esan dudan bezala, ondo baino beto dakigu udalek zeregin garrantzitsua duzuela eta koordinazio estua behar dela euskal gizartearen erronka nagusietako bati aurre egiteko. Me gustaría que esta sesión animase a los y las presentes a participar activamente en estos proyectos piloto que servirán para abrir camino en el despliegue de todo el potencial que esta nueva ley nos proporciona. La vivienda, me vais a permitir que lo exprese de esta manera, la vivienda es el tema. Forma parte central de las preocupaciones y de las conversaciones de la ciudadanía, que nos observa y espera de todas y todos nosotros, de las instituciones, acuerdos y acción. No abordar este reto con apertura de miras y con sentido de la urgencia sería un error. Gizarteak erakundeen eskumenak balio esten ditu ongizatearen ikuspegitik erabiltzen direnean, eta ez da guztiona den eta erantzuteko betebeharra dugun arazo bat konpontzeko oztopotzat hartzen direnean. Mila esker, eta hemendik aurrera gure sailburuordeari Miguel de los Toyosi pasako diogu hitza. Egunon. Egunon, buenos días a todos y a todas. Gracias a la presidenta de Eudel y al consejero, a Denis y a Esther, porque yo creo que han contextualizado perfectamente el motivo de esta convocatoria, de esta jornada, y las claves que le dotan de la importancia suficiente para hacerla, ¿no? Voy a invitar ya directamente, porque hay que aprovechar el tiempo para la jornada, de verdad, tanto a Nacho Tejerina como a Álvaro Cerezo, que son pues las personas que nos van a iluminar, a ilustrar sobre los entresijos de esta ley. Bueno, creo que son dos personas de sobra conocidas por todos y todas los aquí presentes. Creo que son las personas más adecuadas porque llevan un tiempo trabajando con el departamento en un encargo que les hicimos para analizar pues, qué medidas normativas serían necesarias para ir cumpliendo los objetivos que nos marcábamos desde el departamento, que básicamente eran desbloquear los suelos, agilizar los plazos de tramitación, flexibilizar las gestiones e impulsar el desarrollo de la vivienda protegida. Y en ese contexto, pues en el trabajo que han estado desarrollando tanto Nacho como Álvaro, entendemos que son plenamente conocedores del fondo de esta ley y sobre todo de visualizar su implementación, su aplicación, ¿no?
Voy a hacer algo que no suele ser del agrado de ellos, pero bueno, voy a brevemente dar parte de su currículum, porque tienen... los dos son redactores, bueno, o hacen unas publicaciones que llevan 15 años haciéndolo en urbanismo.ex. Son autores del Código Urbanístico Vasco, que la edición actualizada verá la luz en breve, y de los contenidos de la Guía Local Vasca también. Nacho ha tenido puestos de responsabilidad en ayuntamiento, con lo cual también le da, no voy a decir autoridad, pero por lo menos sí experiencia en la vida municipal, tanto en Santurtzi, en Sestao, pero sobre todo en Baracaldo. Ha sido profesor de urbanismo del IVAP durante 25 años, coordina cursos de gestión, proyectos de valoración, miembro de la Comisión Técnica de UDEL. Álvaro es doctor arquitecto en sostenibilidad y regeneración urbana, está acreditado como profesor contratado doctor, es profesor del IVAP, de la cátedra de la UNED, Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, ha sido también arquitecto municipal, con lo cual también tiene esa legitimidad y esa experiencia, y por tanto, bueno, pues el objetivo va a ser que ellos profundicen sobre el contenido de la ley, sobre algunas cuestiones de su aplicación práctica. La idea que planteamos para la jornada es una explicación magistral por parte de ambos e inmediatamente después abrir un periodo de intervenciones, de opiniones, de sugerencias, de aclaraciones en la medida de lo posible. Adelantaros que junto con esta jornada, entendiendo la importancia, creo que lo ha dicho Esther, de no solamente la colaboración interinstitucional, sino también la colaboración público-privada, es decir, aquí la complicidad y la corresponsabilidad tiene que ser más allá de lo público. Estamos planteando también unas jornadas a través del IVAP para técnicos y técnicas municipales, pero también que se abrirá pues, al sector, a agentes que forman parte del sector de la construcción que también puedan tener cierto interés en participar. Serán el día 21 en Vitoria, el 27 en Bilbao y el 6 de febrero en Donosti. Están en la página web del IVAP, con lo cual se pueden ir apuntando aquellos que lo consideren. Y dos cuestiones también importantes que será después de todas estas jornadas. Queremos abrir un buzón también permanente, pues de aclaraciones, de dudas, de sugerencias sobre la aplicación de esta ley, y también se facilitará pues la ponencia donde, bueno, pues donde estará ya negro sobre blanco también todos los contenidos de las explicaciones que nos darán tanto Nacho como Álvaro. Y por tanto, yo ya me callo y paso la palabra tanto a ambos dos, que tendrán ya planificada su intervención, y después de la suya ya pasaremos la palabra a todos aquí presentes. Gracias. Bueno, nosotros vamos a intentar centrarnos en los contenidos más de carácter técnico, después de que Esther y Denis nos hayan fijado los objetivos que se ha perseguido con esta ley en materia de la resolución de la problemática actual de vivienda, ¿no? Y hemos pensado centrarnos en los aspectos que pensamos, ¿no?, que pueden ser de vuestro interés como responsables municipales, ¿no? Denis ya ha comentado algunos de los aspectos de las novedades de la ley, y nosotros vamos a centrarnos en los aspectos urbanísticos y en particular en el papel que pueden jugar los ayuntamientos, que podéis jugar vosotros en esta nueva situación, ¿no? No vamos a hacer una descripción así de como la que podría resultar la lectura del articulado, sino que vamos a tratar de ir un poco más allá, pasando de esta fase, en unas conclusiones o en la conexión de puntos distintos de la ley que no se perciben con una simple lectura de la ley, sino el paso siguiente, las consecuencias inmediatas de las disposiciones que se han promulgado y, en concreto, en qué medida pueden facilitar la actuación municipal en materia de vivienda, ¿no? Como todas las novedades, muchas veces o hay muchas personas que las viven como amenazas, ¿no? Y hemos tomado la decisión de empezar por aquí, por las amenazas que supone esta ley para el statu quo, ¿no? Es decir, que
llevamos una temporadita en los foros del departamento y hemos oído muchos comentarios, ¿no? Y entonces arrancamos primero por las amenazas y tratar de ponerlas en su sitio y luego empezaremos ya con los temas específicos de las oportunidades, ¿no? Bueno, pues la primera amenaza, como decía Nacho, pues es un poco esta, ¿no? Que ha sido muy debatida, ¿no? Que no se oye, perdón. Es que igual coge tú y cojo yo. Sí. Decía que una de las cuestiones de las amenazas que decíamos más relevantes o que ha sido más puesta en sociedad es esta de que la ley reduce el estándar de vivienda protegida. Y bueno, hay que quizás contextualizarlo un poquito más, ¿no? Porque sí, es cierto que existen mecanismos para reducir, pero es la vivienda tasada, con lo cual hay que ponerle ese acento, y en todo caso se va a mantener la vivienda de protección social, que es la vivienda prioritaria que está destinada a esa función social y de realojar y a esas verdaderas necesidades, ¿no? Entonces, en segundo lugar, esa reducción no se puede producir de cualquier manera, sino hay unos supuestos específicos, como es, en primer lugar, que sean actuaciones que no sean viables, que no sean factibles, y anudado a ello, que esa reducción permita que se gane esa viabilidad, puesto que hay otros factores en materia de planeamiento que inciden también en la viabilidad, que no son específicamente la regulación o la determinación de un determinado estándar. Por tanto, otra de las cuestiones que ha salido, ¿no? Y que ha sido muy utilizada, ¿no? El 75% de cero, pues es cero, ¿no? Y sin embargo, lo que se trata en este caso es activar que las actuaciones se ejecuten y, por tanto, aunque se reduzca el estándar, siempre será superior a ese 75 de cero, ¿no? Además, la ley se acompaña, digamos, de una posibilidad que va a flexibilizar, como veremos a continuación, que ese mantra o esa idea de que hay menos vivienda protegida no sea así, puesto que se va a permitir que se incremente la edificabilidad, con lo cual siempre, que además este incremento va a ser siempre en su integridad en vivienda protegida y, por tanto, va a haber otra serie de efectos. Vamos a ver un ejemplo. El supuesto de partida, el supuesto de origen, es un plan general que tiene una actuación de 100.000 metros construibles, ¿no? En el que hay 6.500 metros de uso terciario y... Perdón. Digo, 100.000 metros de edificabilidad urbanística, 100.000 metros de techo construibles, 6.500 metros de uso terciario, pues, locales comerciales, de barrio, etcétera, y una distribución de la vivienda proporcional a los estándares legales anteriores o que siguen vigentes, el 75%, 55% de vivienda de protección social, 20% de tasada y 25% de vivienda libre. El primer ejemplo, la primera posibilidad de implementación de medidas que ofrece la Ley de Medidas Urgentes para conseguir que esta actuación, que está en el plano pero no en la realidad y además normalmente no se la espera, la primera medida para hacer viable la actuación podría ser, es la columna que se titula VPT menos 15%, que es reducir el estándar al 60%. En ese caso, efectivamente, se produce una reducción de la vivienda de protección tasada de 14.000 metros, se produciría, si ese es el ejercicio, se producirían 14.000 metros, pero se mantendría los 51.000 de vivienda de protección social, ¿no? La segunda hipótesis, partiendo del caso originario, es que no hubiera una reducción del estándar, pero sí un incremento de la edificabilidad. En ese supuesto, lo que ocurre es, puesto que ese incremento del 10% de la edificabilidad total tiene que estar destinada en su integridad a vivienda protegida, siempre con el mínimo del 55% de vivienda de protección social, lo que va a producirse es un incremento generalizado y amplio de la oferta, en este caso, de las dos categorías de vivienda protegida. Habrá actuaciones que no se puede conseguir que sean viables utilizando alguna de las dos medidas que acabamos de ver. Que no sea suficiente con reducir el 15% de la vivienda protegida
o que no sea suficiente con incrementar el 10% de edificabilidad. Vamos a ponernos en el ejercicio, que es el tercer bloque, en el ejercicio extremo, una actuación que tiene un déficit de viabilidad importantísimo y que hay que aprovechar todas las posibilidades que ofrece la ley, ¿no? En este caso, lo que se haría para conseguir la viabilidad sería reducir la vivienda protegida en un 15% e incrementar la edificabilidad total en un 10%. En ese escenario lo que nos encontramos es con que la vivienda de protección social se incrementaría en 5.500 metros y la vivienda de protección tasada se reduciría en 9.000. En un caso extremo nos encontramos con que sí podría producirse una reducción neta de vivienda protegida, pero con un incremento notable de la vivienda de protección social, que, como decía Álvaro, es la más demandada. Por último, que es lo más importante, es que no son opciones fijas, no es o menos 15 o más 10 o las dos, sino que permite una combinación la ley permite una combinación de reducciones de vivienda protegida y de incrementos de edificabilidad que permite adaptarse a las circunstancias de la actuación, a las preferencias de los responsables municipales, si prefieren incidir en un aspecto o en el otro, y a la demanda de la vivienda protegida en su municipio, ¿no? En este ejercicio, que es uno aleatorio de combinaciones, en el último lo que se hace es reducir la vivienda protegida en un 5% e incrementar la edificabilidad en un 5%. En este caso, lo que se produciría es que hay un incremento de vivienda libre, hay un incremento de vivienda protegida respecto a lo que decía el Plan General, y el incremento de la vivienda de protección social es superior a la reducción de la vivienda tasada. De forma que, aunque podamos entender la amenaza, es decir, con esto se va a reducir la vivienda protegida, bueno, según cómo se haga. Si se hace mal, sí, pero si se hace bien, no tiene por qué tener nadie ningún miedo. La ley lo que hace es establecer una herramienta a disposición de los municipios para adaptarse en su problemática concreta a poner en marcha una actuación que hoy no es viable. No hay ninguna amenaza para la oferta de vivienda protegida, en nuestra opinión. Y además, con una idea que sí que interesa reforzar, es que en todos los supuestos siempre va a haber más vivienda de protección social, en cualquiera de las hipótesis que se pueda hacer, ¿de acuerdo? O sea que, con lo cual, la idea de la vivienda para el alquiler, que es fundamentalmente la vivienda de protección social, en esa dualidad que puede llegar a tener, vamos a decir que se garantiza en cualquiera de los escenarios posibles. La siguiente amenaza, que también ha sido muy contestada en ese sentido, es la idea de que el Gobierno nos roba el 15%, ¿no? El 15% de los aprovechamientos que decía antes el consejero Denis, ¿no? Porque se produce una distribución del 15% anterior, en donde un tercio, en unos determinados supuestos, ¿sí?, se va a repartir, digamos, para generar lo que se llama la reserva estratégica, que también ha sido mencionada. De cara a analizar esta amenaza, conviene identificar las situaciones en las que va a aplicarse esta nueva determinación, ¿no? Nosotros vemos que los municipios se pueden clasificar en tres tipos de municipios. En primer lugar, los municipios que son activos en políticas de vivienda. Digo activos, o sea, de los que se remangan y trabajan en políticas de vivienda. No son todos, pero los hay. En estos municipios esta medida se va a traducir básicamente en dos actuaciones. Aquellas actuaciones urbanísticas, aquellos sectores, aquellos ámbitos que desarrollen los municipios, el 15% va a ser íntegramente para el municipio. No hay ninguna participación para la reserva estratégica de suelo del departamento. El departamento considera que es muy importante la reserva, a nosotros también nos lo parece, pero en los casos en los que el ayuntamiento tenga una actitud activa y sea el promotor de la actuación, el 15% será íntegramente para el ayuntamiento. En segundo lugar, cuando no sea el ayuntamiento el promotor, si el ayuntamiento desea promover
las parcelas adjudicadas al gobierno vasco por cuenta propia, o sea, por sus medios, en ese caso el ayuntamiento cederá las parcelas afectadas al municipio, de forma que los municipios activos no tienen, activos en materia de vivienda, no van a estar afectados de ninguna forma por esta medida. Un segundo tipo de ayuntamiento podría ser aquel que no es muy, digamos, no participa de la materia de vivienda, pero sí de desarrollar el plan. Esto es, que sí tiene interés en que sus ámbitos se desarrollen, pero desde el punto de vista meramente urbanístico, que pone los caminos para que otros hagan esos ámbitos. En ese sentido, es cierto que se produce esa reducción, pero en la medida que, lógicamente, se desarrollan esos ámbitos, las sumas de todos los 10% va a ser superior al escenario anterior donde no se ejecutaba nada. Evidentemente, en la medida que haya mayor ejecución, por tanto, creemos que esos sumatorios de 10% va a dar más juego de los 15% anteriores. Y por último, hay municipios, por desgracia, que hemos calificado aquí de forma un poco provocadora, obstruccionistas con su plan general, municipios que no gestionan su plan general, que están ahí a la espera, ¿no? Que no son activos ni en vivienda ni siquiera en el desarrollo de su plan. En este caso, en las actuaciones de iniciativa privada que se produzcan, sí van a provocar una reducción de los ingresos de estos municipios, vamos a decir, inactivos o obstruccionistas en el desarrollo de su planeamiento, ¿no? Hay que partir del presupuesto de que no va a ser una reducción importante, porque son municipios que generalmente tienen muy poca actividad urbanística y tienen muy pocos ingresos por el 15%, pero realmente en esos ámbitos sí se va a producir esa reducción de ingresos que normalmente además suelen estar destinados a finalidades interesantes o importantes, pero no a la finalidad preferente que debería estar destinado, que es la finalidad de vivienda. Se destinan pues a otro tipo de equipamientos, otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces, en este tipo de entornos, esta medida realmente puede producir efectos significativos en la gestión presupuestaria municipal, ¿no? Pues vamos con la tercera amenaza, la de nos hurtan la competencia sobre las licencias, ¿no? Que también ha salido, bueno, los medios, etcétera. Y en este sentido hay una novedad en la propia ley, es el hecho de que aquellos proyectos de vivienda, lógicamente protegida, que por naturaleza deben tener la calificación, se declara la innecesariedad de lo que es la licencia urbanística. Eso no significa que el ayuntamiento, digamos, quede, digamos, al pairo o que no tenga voz en el proceso para definir, digamos, las condiciones y el cumplimiento del planeamiento urbanístico, puesto que, digamos, en todo caso se le va a solicitar al ayuntamiento el informe, digamos, de análisis y de compatibilidad con la materia urbanística, lógicamente con una serie de plazos, pero que no va a haber esa liberalización o pérdida de control de lo que se tiene que ejecutar dentro de cada ayuntamiento. Sí, porque a partir de ahora la calificación provisional de vivienda de protección social o de vivienda tasada requiere de un informe preceptivo municipal sobre los contenidos urbanísticos de ese proyecto, ¿no? Es lo mismo que ahora los municipios tenemos que solicitar informe de tal organismo, pues ahora se invierte y el Gobierno va a necesitar el informe municipal para dar la calificación provisional. Eso sí, tiene un plazo de un mes ese informe, que es un plazo normal en esta ley, como veremos un poco más adelante. Hay que tener presente que, frente a usos a veces un poco desviados de la función de lo que es el uso de las licencias, estas son de naturaleza reglada. Esto es, no tienen realmente una capacidad de decidir, sino una mera capacidad de control, de verificar que realmente se cumple la norma. No existe la potestad de negar una licencia por la simple apetencia o el no me gusta, ¿no? Y, por tanto, en ese sentido, todos conocemos que a veces se han utilizado de una manera peculiar estas potestades. Esta es una de las cuestiones que se conforme a los objetivos de la ley, que es dar agilidad, dar respuesta que evidentemente se esquiva
para que estos fenómenos no se lleguen realmente a producir, ¿no? Y lo que va a permitir, lógicamente, también, que es una cuestión importante, todos somos conocedores, antes decía Miguel, ¿no? Hemos estado en el ayuntamiento, sabemos nuestras capacidades, nuestros recursos, los tiempos y, evidentemente, pues el hecho de que podamos, digamos, aliviar a veces la carga excesiva que existe sobre los equipos técnicos o municipales para poder, digamos, desplegar lo que son las licencias. En este caso, pues es una de las medidas que vienen anudadas o que vienen como consecuencia de esta misma. Esta medida arrastra otra consecuencia, que es la reducción de ingresos por el impuesto de construcciones y por la tasa de prestación de servicios urbanísticos. Los dos están asociados a la concesión de licencia. Y la innecesariedad de licencia va a provocar una reducción de ingresos por estos dos tributos, ¿no? En el caso de la tasa, está asociada la reducción del ingreso a la reducción del funcionamiento del ayuntamiento. Ya no va a hacer falta trabajar en la concesión de licencia y, por tanto, no se puede facturar por un servicio que no se desarrolla, ¿no? Y que se podrá destinar esos recursos humanos y esos recursos organizativos a otras funciones más interesantes, ¿no? Y en el caso del ICIO, por una parte, pues es un efecto, la reducción de los ingresos por ICIO en la vivienda protegida, pues es un efecto un poco paradójico de la regulación, porque gravando los impuestos, las manifestaciones de riqueza, pues es un poco anómalo que algo como la promoción de vivienda de protección social se identifique como un signo externo de riqueza y esté sujeta a un impuesto, ¿no? Pero bueno, es la norma que tenemos. Y lo que ocurre es que, en general, está bastante bonificada, probablemente fruto de la consideración que acabamos de expresar, ¿no? Está bonificada en la mayor parte de los municipios hasta el 95%, de forma que no va a tener un impacto significativo. Hay algún municipio que está con el 50%, pero en principio no va a tener un impacto demasiado significativo, aunque realmente este efecto se puede producir, ¿no? Sin perjuicio más de la posibilidad de los convenios, que como muchos de los ayuntamientos, pues, en la vía de convenios se suele llegar a pactar esta serie de cuestiones. Bueno, ahora cambiamos, ya pasamos a lo siguiente y empezamos con una descripción de cuál es la situación que ha fijado la ley como problema urbanístico que está provocando la reducción de la oferta de vivienda protegida, ¿no? Y la situación típica analizada de cara a hacer el diagnóstico y las medidas tomadas en la ley, la situación típica es una actuación urbanística diseñada en un plan que puede tener una vida de hace 15, 20 años más o menos, o sea, con cierta antigüedad, que normalmente en origen su viabilidad económica estaba justita, y que las circunstancias, la evolución de las circunstancias ha provocado que aquella viabilidad económica justita ahora sean números rojos y la actuación no se desarrolle. En segundo lugar, los planes, el tiempo tiene unos efectos bastante fatales sobre los planes y suelen darse otra circunstancia de que las actuaciones tienen cierta tasa de desactualización. Pues apuestas por una parte importante de usos productivos o usos terciarios, o sea, mezclas de usos que hoy no son demandados y hoy la población ni la ciudad los desea, ¿no? Cierta tasa de desactualización. Y por último, y esto se refiere al suelo urbano fundamentalmente, que las preexistencias, o sea, las actividades en funcionamiento que tienen que ser desplazadas, los inquilinos o los residentes que tienen que ser realojados, que las cargas han variado de forma significativa y han afectado a las reglas de juego de esa actuación, ¿no? Pensamos que en este diagnóstico se encuentran la inmensa mayoría de las 75.000 viviendas que comentaba el consejero que están ahí
previstas pero que no pueden salir, ¿no? Y que nos están generando un déficit de oferta demoledor, ¿no? Y lo que permite, digamos, lo que es el escenario que manejamos es que con reajustes pequeños de distintos parámetros, esto es, sin cambiar la naturaleza de la cosa, de la ordenación en términos globales, ¿no?, de los fines que se pretende, pero que con esos pequeños ajustes se pueda ganar viabilidad. Evidentemente, no resolverá el universo total de todas las actuaciones de todos los municipios, porque eso dependerá de un análisis concreto de cada una de las circunstancias. Pero habrá un universo importante de actuaciones que sí podrán ser mejoradas o que se podrá darle viabilidad. En las que no, pues... En las que no, la ley no es una ley de medidas urgentes, no es una ley de suelo que rediseña todos los conceptos y toda la infraestructura urbanística, y estas actuaciones que no quepan aquí, de esas 75.000, pues van a tener que esperar o a que se modifique el planeamiento o a la nueva ley de suelo, pues que esperemos que no tarde mucho en ponerse en funcionamiento, ¿no? Pero pensamos que con el paquete de este conjunto de actuaciones, que con pequeños reajustes y sin alterar aspectos sustanciales, el incremento de la oferta de vivienda protegida va a ser muy significativo. Puede ser muy significativo. Desde luego, más importante que lo que seamos capaces de construir, queremos decir, que no vamos a tener solo con ese grupo un límite de suelo calificado, ¿no? Lo siguiente, digamos, sería describir cómo puede ser la situación típica, bueno, más bien típica en esta primera imagen, es más bien ideal, ¿no? Es muy optimista pensar que en un umbral de 5 años estamos refiriéndonos, lógicamente, como veis, es a un proceso de adaptación. Esto es, pensando que tenemos un plan inadaptado, hay que hacer una modificación de plan general, de puntual, y toda la secuencia de actos, procesos que nos llevarían hasta el día de poner la primera piedra, no que estuvieran las viviendas construidas, sino solo ir allí a poner, ¿no?, la primera zapata, digamos, que sería lo que se producía una vez que se obtuviese la licencia, con toda esa secuencia de 5 años, que pensamos, bueno, es una situación muy optimista, que podía ser la que podía ser la que predijo la ley, pero la realidad demuestra que esto pues no es así, ¿no? La experiencia pues nos habla más de estos otros periodos, ¿no?, de estos otros tiempos. De cara a analizar qué medidas puede tomar la ley para que los municipios puedan trabajar, una de las primeras cuestiones a considerar es el calendario de las citas electorales, ¿no? Si metemos en este proceso de desarrollo de una media de cerca de 10 años, nos encontramos que cuando se empieza a pensar en intervenir en una determinada actuación, pues los primeros 4 años, el primer mandato, lo que va a tener es pues la parte ingrata del asunto, ¿no? No lo va a ver hasta ni la siguiente corporación, sino la anterior, con suerte, el inicio de las obras. Y pensamos que este es un factor que explica o justifica, perdón por la expresión, eso que llamábamos municipios obstruccionistas. O sea, ¿para qué me voy a meter si, fíjate, la que me espera? O sea, una carrera de obstáculos, me van a dar por aquí, me van a dar por allí y van a llegar las elecciones y no he visto nada más que papeles. Pensamos que esa es una de las explicaciones de esos municipios que tienen una parte de esas 75.000 viviendas en su planeamiento. Hay otro fenómeno que también es importante en esta elongación del tiempo, puesto que la viabilidad no permanece inocua. Digamos, la extensión en el tiempo hace exponer las actuaciones y a las circunstancias del planeamiento a todo un conjunto de vicisitudes que todos hemos padecido en estos últimos años. ¿Cuántas crisis puede haber? ¿Cuántos virus? ¿Cuántas tensiones de crédito? Tensiones inmobiliarias de todo tipo y orden que hacen alterar cualquier marco de previsión. Por tanto, es realmente, digamos, difícil que alguien se anime realmente en este escenario a plantear cualquier tipo de modificación, ¿no? Y ahí están pues múltiples ejemplos. Si lo vemos así, yo creo que a un alcalde
que se anime a meterse en el desarrollo de una actuación, pues más que valiente, empieza a ser insensato, ¿no? Empieza, es decir, son condiciones que propician la inactividad. Es el marco jurídico del que nos hemos dotado. Este es el punto de partida, ¿no? Y la apuesta que hace la ley es tratar de que todo ese proceso de 10 años, no solo por el tiempo, sino por la vulnerabilidad de la viabilidad económica de la actuación. Y si la actuación no es viable, no se va a producir. Estamos perdiendo el tiempo. Se pueda cerrar en un ciclo de 1 año. Desde que se toma la decisión de arrancar el proceso hasta que se concede la licencia o se puedan iniciar las obras. Ese es el objetivo. Esto no es reducir los plazos. Esto es cambiar las reglas de juego totalmente. No tiene nada que ver el escenario de la parte de arriba de la transparencia con un escenario en el que sepáis que vuestro proyecto lo vais a poder ver vosotros en vuestro mandato. No tiene nada que ver. Este es el objetivo. Las medidas de la ley buscan resolver esta situación típica con esta solución. Y ahora continuamos con el... Pues os vamos a explicar lo que entendemos son como los 5 ejes fundamentales que, digamos, permiten toda esta serie de conjunto de medidas que están todas alineadas para intervenir en todo el proceso, en toda la cadena de producción de lo que es la vivienda. Un primer bloque sería las medidas de agilización de los procesos que llamamos ordinarios, ¿sí? La primera que podemos decir es que se ha suprimido el PAU. El Programa de Actuación Urbanizadora desaparece como elemento y, por tanto, un trámite, vamos a decir, menos que hay que desarrollar. En segundo lugar, se produce, digamos, una concentración de los informes sectoriales, ese cáncer por ahí que padecemos en todos los ayuntamientos, ¿no? El infinito número de informes en materia de planeamiento, pero también en materia de autorizaciones de obras que hay que solicitar. Ahora, cada una de las 2 administraciones, tanto el Gobierno vasco como la foral, solo emitirán un único informe, cada una de ellas. Evidentemente, como podéis observar, nada se dice de los informes estatales. Eso sigue como porque no tenemos esa capacidad de poder intervenir sobre esa regulación. Y lo que sí es, en el caso de que estemos hablando, y ese plazo que decía antes Nacho, ¿no?, que es recurrente, si estamos hablando de actuaciones de vivienda protegida, los plazos se reducen a 1 mes y además digamos, al sentido favorable de ese informe en cada uno de los 2 supuestos. También hay otra serie de medidas, como es, digamos, podemos llamar así, redireccionamiento de la evaluación ambiental estratégica al procedimiento simplificado en la mayoría de los supuestos, y eso no supone una merma de garantías y de protección en materia medioambiental, porque hay que recordar que ese procedimiento puede derivar a su vez en volver al procedimiento ordinario si así se establece al final del proceso. También hay otra medida que la experiencia pues, nos ha señalado que es interesante, como es el hecho de que para aprobar los instrumentos que no sea necesario en ese punto la disposición de la declaración de calidad del suelo, sino que se pueda postergar al momento más efectivo de la misma, ¿no?, que es antes del inicio de las obras, con lo cual todo estamos poniéndolo para que se agilice, ¿sí? Hay más medidas, pero hemos querido señalar estas como las más significativas. Por una parte están esto que hemos calificado como medidas de agilización, de reducción de plazos y de optimización de procesos, ¿no? Por otra parte está lo que llamamos herramientas de flexibilización. La ley permite que a través de instrumentos, vamos a calificar de menores, o instrumentos que tienen una tramitación muy ágil, como es el caso del estudio de detalle, hacer cambios en la ordenación sin necesidad de seguir el procedimiento más laborioso, más latoso y, desde luego, que consume muchísimas más energías y tiempo del plan especial o del plan parcial. La edificabilidad de las dotaciones públicas, que está calificado para un determinado equipamiento y se puede poner otro. La
los usos compatibles previstos en la ordenación pormenorizada se pueden establecer a través de un estudio de detalle sin necesidad de modificar el plan especial. Lo que se ha comentado antes en la introducción de, a través del estudio de detalle, posibilitar levantes, es una figura, el estudio de detalle, que adquiere muchísimo más protagonismo en detrimento de otras que son un poco más pesadas en cuanto a su tramitación y en cuanto a su gestión, ¿no? En la ley hay un procedimiento que solo servía para la delimitación de unidades de ejecución, que es un procedimiento ideal porque no tiene ninguna carga de tramitación, es aprobación inicial, 20 días de exposición pública y aprobación definitiva, un procedimiento el que debería ser todo así, que pasa a ser la pieza central en materia de organización de la ejecución del planeamiento. Y, por último, los proyectos de urbanización también se incrementa su capacidad en cuanto a regular no solo las obras de urbanización, sino establecer las fases de la edificación, las garantías que tienen que tener asociadas las primeras utilizaciones, las obras mínimas, o sea, toda la organización del proceso de edificación se desplaza al proyecto de urbanización, que es un instrumento mucho más lógico y además mucho más fácil de tramitar y modificar. Y además lo que permite es que, vamos a decir, siempre que se garantice la funcionalidad de todo el conjunto, no tener que esperar a terminar la totalidad de la urbanización para poner las viviendas en marcha, que puedan ser ocupadas y que puedan cumplir su función. Esto en muchos ayuntamientos estaba resuelto con una interpretación razonable, pero hay una sentencia de hace relativamente poco del Tribunal Supremo que lo prohíbe. Entonces, bueno, pues la ley ha venido a poner remedio a una cosa que en algunos sitios todavía no era un problema, pero pensamos que en breve podría serlo, ¿no? Y luego, una cuestión que también nos parece significativo señalar, porque bueno, pues todo el mundo va teniendo sus inputs, la eventual reducción de esa porción de la vivienda tasada que no requiere modificación puntual de plan general. Esto es, no necesitamos volver a replicar todo el proceso para poder aplicar estas modificaciones. No debemos de ser cautivos de las viejas herencias para poder aplicar las nuevas, ¿no? Es decir, que estamos analizando mecanismos paralelos para poder agilizar y flexibilizar todas estas disposiciones. Otra de las medidas de la ley es que se establece la reserva de vivienda protegida de alquiler que estableció la Ley Estatal de Vivienda del año 23. Se establece en un 10% del incremento residencial en suelo urbano y en un 20% del incremento residencial en suelo urbanizable. Y es una medida que, a pesar de que cambia la ordenación, es de aplicación directa también a través de la ordenación pormenorizada. En relación con esto, pues se han habilitado, o sea, se ha reforzado los programas de alquiler asequible, de forma que la incorporación de esta determinación legal no perjudique el valor de las viviendas protegidas afectadas por el alquiler, porque con los programas de vivienda asequible, de alquiler asequible, se puede cubrir la posible reducción de valor que tendrían estas viviendas y no van a afectar a la viabilidad de las actuaciones, la implantación de esta medida. El cuarto eje sería lo que llamamos la actuación prioritaria, que es una nueva figura que introduce la ley, ¿sí? Y que la clave fundamental de esta actuación es que flexibiliza el plan general. Los planes generales han sido concebidos como un elemento rígido, por cuanto que no se podía modificar nada que estuviera ahí, ni la edificabilidad, ni las delimitaciones, salvo que volvieras a la casilla de salida y volvieras a hacer todo lo que es la propia modificación. Por tanto, mediante estas actuaciones prioritarias, lo que se va a permitir es hacer un juego, digamos, de capacidad de adaptarse a esas pequeñas variaciones. La actuación prioritaria es un acto, la declaración de actuación prioritaria es un acto político del ayuntamiento. El ayuntamiento lo decide o no. Tiene un límite. Solo pueden ser declaradas actuaciones prioritarias aquellas que tengan vivienda protegida
o las actuaciones de regeneración urbana. No vale para cualquier cosa. Pero es un acto discrecional del Ayuntamiento la calificación de vivienda protegida con este efecto que decía Álvaro, ¿no? La consecuencia, tal como lo dice la ley, es que los fines perseguidos por el Plan General para las actuaciones declaradas prioritarias siguen siendo vinculantes, pero no las soluciones adoptadas por el Plan General. El Plan General persigue unos fines, dice aquí quiero hacer vivienda, quiero tal, y además lo concreta, y un 75% de vivienda protegida, y un no sé qué. Bueno, esos son ya las soluciones, los medios para cubrir estos objetivos. La ley declara con una formulación que evidentemente tiene intención de ser ambigua para no limitar las potestades municipales, para que sea estrictamente discrecional, esta formulación que aparece en la transparencia, ¿no? En concreto, la ley establece 3 límites a esa potestad de no respetar el Plan General o respetar solo los fines del Plan General. ¿Cuáles son esos 3 límites? El ámbito se puede corregir, pero sin variar más de un 10% su superficie. O sea, los errores o las desactualizaciones de las delimitaciones del Plan General se pueden corregir, pero nunca rectificando más de un 10%. Se puede incrementar la edificabilidad en un 10% y se pueden modificar los usos compatibles establecidos por el Plan General con el límite de otro 10% de la edificabilidad total del ámbito. Esto cambia totalmente los rigores del Plan General. Permite tomarse el Plan General y llevarlo a la realidad, adaptar los fines del Plan General a las circunstancias concretas del momento en el que se van a ejecutar y facilita muchísimo la actuación, ¿no? Sí queremos llamar la atención en que esto que hemos descrito como límites no son las posibilidades, estos son los únicos límites. Quiere decirse que, por ejemplo, una actuación que tenga un sistema general adscrito, que vendría bien si la actuación se desarrollara, que al municipio le llegara gratuitamente el sistema general adscrito, pero si la suma de alforjas impide que el coche ande, pues igual es mejor que desadscribir ese sistema general, conseguir que salga la actuación, que haya oferta de vivienda protegida y ya veremos qué hacemos con el sistema general en el futuro. Porque a base de decir que y el sistema general y 2 y 3 y 4 que sería mejor, si no sale nada, ni sistemas generales ni vivienda ni nada, ¿no? Lógicamente. Pero hay muchas más opciones que las que no están enunciadas en los límites que estamos diciendo. El Plan General se puede entender como pasa a ser, cuando se declare la actuación prioritaria para el Ayuntamiento, como una guía más o menos blanda de hacia dónde tenemos que ir, no un instrumento rígido y cerrado. Que además, como ya lo hemos dicho anteriormente, para hacer estas cuestiones no es necesario la modificación de Plan General, sino que vamos a tener un mecanismo, si así llamado específico, que canaliza, que da un vehículo para poder tramitarse, que es precisamente, digamos, el quinto, hay una rata en el 4, el siguiente elemento, que es el proyecto de actuación prioritaria, que lo que va a hacer es recoger, digamos, concentrar distintos procesos que antes iban totalmente separados. Esto es, en una única tramitación va a juntar no solo la parte de ordenación, sino la reparcelación, el proyecto de urbanización y una cuestión que consideramos también muy importante, que son los anteproyectos de edificación. Atrás. Con la ley del 2006, que era el cronograma que hemos puesto al principio, cuando tenemos un plan general con actuaciones más o menos desactualizadas, el itinerario de procedimientos que había que seguir y agotar hasta poder empezar las obras, pues es este listado: plan general, la modificación para actualizarlo, el plan parcial o el plan especial, el PAU, el convenio de concertación, la constitución de la Junta, la reparcelación, el proyecto de urbanización, las licencias, los 10 años que hemos dicho antes según la estadística, ¿no? Con la ley de medidas urgentes
no necesitamos modificar el plan general porque la ley ha convertido en flexible o dúctil ese plan general, y con el proyecto de actuación que incluye los anteproyectos de edificación se pasa ya a la fase de licencia, que resolverá los extremos más terminales del proyecto de edificación, porque los anteproyectos ya recogen la configuración de la edificación pues de forma bastante completa, ¿no? Bueno. Sigue. Como decíamos, lo que hace es concentrar esos procesos que anteriormente o con la regulación anterior, aunque siguen también siendo posibles de manera ordinaria, que era la reparcelación, el proyecto de urbanización y lo que es los anteproyectos de edificación. Y como decía Nacho, lo que hace es reconvertir ese plan general de una manera, que sea dúctil y que pueda incorporar todas esas cuestiones. Además, se incorpora lo que es un procedimiento abreviado, es un proyecto, express, de rapidez, que antes también apuntaba el consejero, el cual se va a tramitar en 3 fases, ¿vale? Con 3 documentos. En primer lugar, con el anteproyecto de actuación, que además lleva asociado, un documento que es un proceso que se va a dar de diálogo, con el propio ayuntamiento, que es esa fijación de criterios. Antes esto se producía con el plan parcial o con el plan especial, puesto que debía ser entregado, ¿no?, íntegramente, y entonces se producía ese proceso una vez que se había entregado ese documento para la aprobación inicial. En este caso, ese proceso se va a producir en el anteproyecto. El segundo paso sería el de proyecto básico de la actuación, que a su vez tiene un proceso también de correcciones y de texto refundido, que es el que precisamente también va a aprobar, en este caso, el Pleno. Y, finalmente, el proyecto ejecutivo de la actuación, que será el que ya da pie al inicio, una vez que se apruebe directamente, a la ejecución de las obras, en este caso de urbanización, puesto que ya gozará de todos los elementos jurídicos y técnicos necesarios para poder llevarlo a término. El aspecto más importante de la modificación, lo que supone una novedad, una novedad significativa, es la figura del proyecto de actuación prioritaria, la combinación de estos 2 últimos ejes que hemos comentado, ¿no? En el sistema urbanístico español tenemos una regla de oro, que es que el plan general se modifica a través del mismo procedimiento con el que se aprobó. Es la regla de oro, ¿no? Esta es un criterio, una pauta que es lógico en cierto tipo de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, en un contrato no es admisible que una de las partes lo modifique. Lo firman 2 partes y que una de ellas, una vez firmado, lo cambie. No, lógicamente, en los contratos, los cambios de los términos contractuales tienen que firmar las 2 partes que lo firmaron, ¿no? Cuando es un contrato multilateral o es un convenio en el que se ha firmado entre 5, no se suelen establecer reglas de que, no sería admisible que se establezcan reglas de que lo modifique uno o se modifique por mayoría, porque se ha constituido entre 5. Cuando estamos hablando de una norma que es una especie de pacto social en el que no firman los afectados, pero son las reglas de juego con las que funciona, el ordenamiento jurídico siempre establece unas garantías de la alteración de las reglas del juego que nos hemos dotado entre todos a través de nuestros representantes, ¿no? Y este criterio de que las cosas se modifican por el mismo procedimiento que se aprobaron es un criterio lógico y normal. Sin embargo, no es de aplicación universal. Y vamos a poner un ejemplo. El presupuesto municipal no se modifica por el mismo procedimiento que se aprobó. ¿Os imagináis que cuando surge un gasto, una emergencia y hay que afrontar un gasto, nos dijera el interventor, espera un poco, hay que iniciar el proceso participativo? Vamos al principio y ya veremos cuando llegamos que esperen, ¿no? ¿A qué se parece más el plan general? ¿A un presupuesto o a una ley que regula la convivencia? ¿O a un convenio firmado entre partes? ¿A qué se parece más? En nuestra opinión, evidentemente, se parece más al presupuesto porque tiene un elemento clave y coincidente con el presupuesto,
que es que se basa en una predicción de a qué circunstancias nos vamos a enfrentar. Una predicción que, lógicamente, tiene un margen de error, porque, no nos engañemos, toda predicción, por muchos estudios que tenga, se parece más a una adivinación que a cualquier otra cosa. El interventor de Baracaldo solía, cuando le preguntaban algunas cosas, solía decir, no, eso pregúntale a Nacho que tiene la bola de cristal. Y yo creo que resumía bastante bien. O sea, yo me atrevía a hacer predicciones porque tenía la bola de cristal, pero claro, tampoco te las puedes creer. ¿Qué es lo que ocurre? Que el plan se basa en unas predicciones que lógicamente puede que no se cumplan. Bueno, es lo más probable. Por tanto, no puede ser que tenga un sistema rígido de modificación. No es razonable que los planes no incluyan, como incluyen las normas de ejecución presupuestaria, mecanismos de autocorrección, mecanismos de reparación de los errores, mecanismos de autorrecuperación. ¿Por qué? Porque esta regla, que está puesta ahí en negrita, la modificación del plan se tramita como su aprobación, procede de una época en la que había muchísima afición, era la novedad, la planificación pública. No hay por qué hablar de los soviets y cosas por el estilo, era general, en todo el mundo era el último grito de la planificación, allá por los 50, 60 del siglo pasado. Y aquí además se produjo en unas circunstancias en que quienes gobernaban tenían unos hábitos un poco dictatoriales, ¿no? Entonces era facilísimo dar órdenes al futuro. No, lo que va a pasar es esto. Sí, pero bueno, ¿pasará o no? No, va a pasar porque lo digo yo. Y por tanto, el plan no tiene ningún mecanismo de autorrecuperación. Y el plan va a luchar, como las naves de Felipe II, o de no me acuerdo quién era, va a luchar contra los elementos que no lo habían previsto, ¿no? El plan se enfrenta a realidades que nunca ha pronosticado previamente. Por tanto, no es lógico que se aplique a los planes urbanísticos, dado que se basan en la predicción o en la adivinación, esta regla, y la implantación de una medida como la flexibilización, pues es una regla que nos recomendaría cualquier buen gestor. Cualquier buen gestor establecería porque es absolutamente lógica. Es cierto que es novedosa, porque no, ni aquí ni en ninguna otra comunidad autónoma existía un mecanismo de autorrecuperación tipo las normas de ejecución presupuestaria en el urbanismo. Aquí, en el urbanismo se funciona, por poner un ejemplo un poco tonto, si iniciamos un viaje de Gasteiz a Murcia y a medio camino nos surge un imprevisto, yo qué sé, que se pincha una rueda, que lo que sea, lo que hay que hacer es volver a Vitoria y volver a iniciar el viaje desde el principio. Tenemos eso y nos lo podemos permitir. Bueno, esta ley incorpora esta flexibilización al plan como mecanismo de autorrecuperación frente a los errores de predicción. Algo que pensamos que es de todo el sentido común y solo se puede felicitar al Departamento por la iniciativa y al Parlamento, que lo ha aprobado, ¿no? El siguiente, digamos, mecanismo es describir qué es este proyecto de actuación prioritaria, ¿no? Y queremos poner el énfasis en esta idea de que es un proyecto. Esto es, un proyecto se caracteriza por tener decisiones unívocas. Esto es, va a dar una solución, no es una regulación para ver qué ocurre mañana, sino que directamente tiene el compromiso de ser eso que se va a diseñar, a ordenar, a poner. Por tanto, no tiene la pretensión de tener una pluralidad de ejecuciones posteriores, que es lo que caracteriza a las normas, a los reglamentos, sino que directamente esto es lo que decidimos, que lo decide el ayuntamiento. Y, por tanto, se consume con su ejecución. Se inicia, se desarrolla y termina. Y se agota. ¿Sí? Por tanto, lo que no es un plan. No es un mecanismo para mejorar el plan que ya tenemos y que queremos seguir teniendo el melón abierto de ya decidiremos mañana, sino que se trata con una serie de compromisos y de garantías, de ejecutividad, de
cierto grado de inmediatez dar una respuesta al problema que tenemos, la vivienda. Y, por tanto, se trata de dar esos mecanismos. Por poner un símil, ¿no? Si tenemos una oferta de empleo público, tenemos un proceso selectivo y aprobamos unas bases que van a regular todas las convocatorias para seleccionar lo que resulta de esa oferta de empleo público. Esas bases que van a regular todas las convocatorias futuras serían el equivalente a un plan especial o a un plan parcial. Cuando aprobamos una convocatoria de una plaza que estamos regulando cómo va a ser el tribunal, qué pruebas va a haber, estamos regulando todo, pero el día que se nombra al funcionario, eso ya se archiva, no sigue teniendo vigencia, eso es un acto administrativo, no es una disposición. La consecuencia de este cambio de naturaleza, de que el proyecto de actuación sea un proyecto y no sea un plan, es que en caso de que hubiera un recurso, que es algo que pasa con cierta frecuencia en esto del urbanismo, en caso de que hubiera un recurso y prosperara, la posible anulación no sería absoluta de la totalidad del documento, no sería radioactiva, que es como llama la doctrina, lo que pasa, que te anulan el plan parcial y te anulan todo lo siguiente y toda la papelera. Y además no sería insubsanable, sino que siempre sería una anulación, caso de que ocurra ese accidente, una anulación parcial, estaría limitada a este acto y no a otros, y siempre sería subsanable. No habría que volver a Vitoria para reiniciar el viaje a Murcia. O sea, siempre es subsanable mediante un procedimiento. Esto lo que permite, lo que reduce es muchísimo los riesgos de un olvido. Se nos olvidó pedir el informe al obispado. Bueno, ya está. Pues nulo todo el plan. Bueno, pues eso. Esto permite contener los efectos de esos posibles olvidos, ¿no? Y ya entramos en el final. Pensamos que lo más importante de esto, hasta ahora hemos estado un poco en contenidos más técnicos y ahora ya más valorativos, lo más importante es que la ley incrementa la capacidad de decisión, el margen de decisión de los municipios de forma muy significativa. Y pasamos a... La idea es que los ayuntamientos son imprescindibles. O sea, esto hay que dejarlo bien claro. O sea, sin un ayuntamiento ni actividad prioritaria, ni modificaciones, ni estudio de detalle. Todas las herramientas están volcadas para que el ayuntamiento tome decisiones y tenga una capacidad real, ¿sí? Porque, lamentablemente, el mecanismo, antes el consejero señalaba, ¿no?, cuando eran 15.000, se estableció un mecanismo limitativo, pero eso lo que ha dejado en muchas ocasiones es a los ayuntamientos atados de pies y manos, frente a la necesidad de tener instrumentos ágiles, de cambiar y de adaptarse. La respuesta está claro. ¿Cuánto se tarda en aprobar un plan general? 18, 20. Yo que he tenido la experiencia reciente, pues de ese orden de tiempo se tarda, y siempre que haya voluntad y además no haya batacazos electorales de por medio. Y además, no solo es ya el hecho de tener un plan, que a veces nos conformamos con tener, ¿no?, detrás de la pared del ayuntamiento el plano del plan general, sino cuánto tiempo tardamos hasta el momento en que tengamos la primera piedra, ¿no? En ese sentido, como decíamos, esta ley lo que da es herramientas para tener una capacidad real de intervenir de una manera cercana, reducida en el tiempo y de manera efectiva. La primera decisión es tener la capacidad de poder tomar decisiones razonables en un tiempo corto, ¿sí? Un tiempo razonable, de tal manera que esos ámbitos que pueden estar bloqueados, paralizados, puedan canalizarse. Seguramente no sean todos, pero una gran mayoría sí que lo podrán hacer. Para ello se pone esas 3 ideas que señalamos ahí, ¿no?, que ya las hemos comentado anteriormente. En los suelos urbanizables, una eventual reducción de un tramo de la vivienda tasada. La posibilidad de incrementar la edificabilidad en un 10%, que es realmente significativo en términos reales y prácticos. Poder reajustar los ámbitos, ¿sí?, ese otro 10%, y también los usos compatibles. En segundo lugar,
Ya hemos hecho referencia antes a las licencias y que, como todos sabéis, son actos reglados y bueno, pues la capacidad de intervención es limitada cuando el proyecto que nos presentan pues es un proyecto que no nos gusta, ¿no? Para evitar esta situación, lo que se ha hecho tradicionalmente es elaborar unas ordenanzas que están elaboradas normalmente como prevención frente a constructores desaprensivos. O sea, si viniera aquí un constructor salvaje que no puede hacer ninguna barrabasada. Vale. Bien, son ordenanzas sofisticadísimas. No os voy a descubrir ningún esto, que te pones a leerlas y se te pasan las ganas rápidamente. O sea, es decir, sofisticadísimas, que llevan unas energías tremendas, punto 1. Punto 2, obligan a renunciar a proyectos que pueden ser muy interesantes, pero que son atípicos, porque lo que no cabe en la ordenanza no es posible. Esto, si cifráramos el coste que tiene para el país los efectos de las regulaciones nocivas, nos caeríamos de espaldas. Tercero, no es cierto que consigamos controlar, porque cuando el promotor es realmente desaprensivo, siempre se sale con la suya, siempre va por delante nuestro, siempre. Con lo que estamos metidos en un juego del ratón y el gato que no permite controlar y que muchas veces obliga a los municipios a tomar esas medidas que decíamos antes, que son auténticos abusos de poder, denegando licencias y a un juego realmente perverso, ¿no? Con el proyecto de actuación, que incluye los anteproyectos de edificación o algo muy similar, porque no se obliga a que siempre tenga los anteproyectos, pero sí una definición de la edificación suficiente, el ayuntamiento va a poder controlar el resultado, no porque lo digan las ordenanzas, sino me gusta, no me gusta. Esto, por ejemplo, pues es un edificio de Legorreta, a nosotros nos gusta mucho. No sé si a todo el mundo, pero a Álvaro y a mí nos gusta mucho. Este otro es un edificio de Portela con Antón Aguirre y Iñaki Peña, que también nos gusta mucho. ¿Por qué se ha producido este fenómeno que a nosotros nos gusta y pensamos que es apreciable? Porque aquí no se funcionó como acabamos de describir, con ordenanzas muy bien hechas que garantizaban un resultado, que yo, que tengo un poco de experiencia, os digo que es imposible. O sea, te pones a hacerlo, nunca aciertas, pero pierdes tiempo infinito. Porque aquí era una actuación gestionada por una sociedad pública, Bilbao Ría 2000, que esa sociedad decidía materiales, concepto del edificio, estaba interviniendo en el proyecto, en los proyectos absolutamente. ¿Y por qué lo podía hacer? Lo podía hacer porque era el propietario del suelo. Esto no lo controlaba el Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, lo controlaba el Ayuntamiento de Bilbao, además. Pero bueno, Bilbao Ría 2000, que es sociedad pública, que es la que lo controlaba, decidía todo, porque vendía el solar con un proyecto, y era el proyecto el que tenía un componente altísimo en la adjudicación, siempre que cubriera unos mínimos de precio. Con el proyecto de actuación, el ayuntamiento va a poder hacer lo mismo sin necesidad de ser propietario del suelo, porque ya las potestades de aprobación del proyecto de actuación son discrecionales, no son las ordenanzas. Las ordenanzas van a seguir existiendo, pero se van a aplicar aquellos aspectos que no estén establecidos en los anteproyectos de edificación. Avanzamos. La tercera cuestión es la necesidad de realizar análisis de viabilidad plausibles, reales, verdaderos. Porque, lo apuntamos antes, ¿no?, en el gráfico ese que hemos visto, que cuanto más se elonga el tiempo, los análisis de viabilidad son mucho menos certeros, seguramente erróneos, y eso también nos revela cuál es la calidad de los análisis de viabilidad que realizamos en nuestros planes urbanísticos, que, pues evidentemente, ignoran un factor determinante como es el factor tiempo.
que lo que aparentemente puede ser viable por unas técnicas que utilizamos los arquitectos y los economistas, ¿sí? Ahora que veo a Mario, evidentemente cuando introducimos el factor tiempo, supone que, o puede llegar a suponer que una actuación que era aparentemente viable no lo sea verdaderamente. Eso se reduce o se minora en la medida que el tiempo sea mucho más corto, como es en el caso de la actuación prioritaria. Y eso obliga a manejar esos mecanismos, esas valoraciones de incertidumbre de otra manera, ¿no? De la viabilidad económica. Que eso es lo que, digamos, realmente va a posibilitar, digamos, lo que es la actuación prioritaria. Hasta ahora, cuando decidís que una determinada actuación tenga no sé cuánta edificabilidad o no sé cuánta vivienda protegida, es una decisión que no tiene contenido económico. Se toma la decisión sin saber las cuentas de esa operación. ¿Por qué razón? Porque es una tontería hacer un estudio económico que va a estar desactualizado el día que aprobemos el plan. Para el día que lo aprobamos ya no vale. ¿Para qué vamos a invertir tiempo? Total, que se toman las decisiones. La viabilidad económica es probablemente la decisión fundamental, porque si no es viable no sirve de nada el plan. La decisión fundamental la tomamos con la venda en los ojos, porque el tiempo impide, niega toda validez a los estudios de viabilidad. Si conseguimos reducir el tiempo, vamos a poder hacer un análisis, va a merecer la pena el esfuerzo de hacer el análisis de viabilidad y vais a poder decidir la relación entre beneficios y cargas con conocimiento de causa, cosa que hoy es la bola de cristal. Eso supone también, esta ley lo que supone es una reactuación de la posición de los agentes, ¿no? De tanto públicos, privados, los técnicos, todos nos vamos a resituar en esta situación, ¿no? Porque tenemos unas administraciones que están, digamos, destinadas al control, ¿no? A que nada se escape y llegar a algunos casos, a algunos extremos realmente insospechados, ¿no? No solo ya el no me gusta, sino que se defina hasta el espesor del voladizo de no sé qué circunstancia, ¿no? Que realmente ni incide en la calidad, seguramente, y está a su vez postergando el resolver la necesidad. La ley lo que hace es, digamos, tratar de acotar esos tiempos y dar una respuesta corta en el tiempo. A nosotros nos gustaría que fuera incluso algo más reducido, ¿no? Porque eso hace resituarse a todos los operadores, ¿no? Y adoptar una actitud que claramente debe de ser necesariamente proactiva. Ya no podemos estar sentados, y yo lo conozco habiendo sido arquitecto municipal, bueno, si no se resuelve la licitación en 3 meses, pues no pasa nada. No nos podemos permitir ese ya no pasa nada. La sociedad nos lo demanda y, por tanto, no solo todos los operadores también nos lo demandan, ¿no? Y, por tanto, esta ley es una oportunidad también, ahora que estamos, los que estamos, de reorganizar la casa, ¿no? Para que esos procesos en todas las esferas administrativas se puedan, digamos, y más en este caso las áreas municipales, puedan optimizarse los recursos, puedan redireccionarse y agilizar todos los mecanismos que realmente tenemos a nuestra disposición. Antes de pasar a la recapitulación, nos va a contar una anécdota, porque hace poco una alcaldesa me decía, oye, esto, un mes y silencio positivo. Oye, esto es muy bueno, ¿no? Y unos días después estuve con la arquitecta municipal y decía, yo no pienso informar en un mes. Creo que no habían hablado entre ellas. Pero pensamos que realmente es una oportunidad. O sea, en este momento ya no hay excusa. Cuando se presente un proyecto que el ayuntamiento tiene que fijar los criterios en un mes, y si no está aprobado la propuesta del particular, es una ocasión excelente para que redefináis la relación con los equipos municipales, con los equipos técnicos municipales.
no sé cuántos tenéis la sensación de que cosas como estas podían haber venido bien, ¿no?, si se hubieran hecho antes. Bueno, pues pensamos nosotros que es un momento bueno, y por eso decía Álvaro, si en lugar de un mes hubieran sido 20 días, pues todavía hubiera sido mejor. Pero es una oportunidad que tenéis a disposición para reorganizar. El otro día comentaba el director de Visesa que le había comprado a un ayuntamiento un terreno, un solar para edificar, y que le había pagado y que le dieron la licencia 3 años y 8 meses después. No voy a decir qué ayuntamiento. Hemos llegado a un sitio que es inadmisible, ¿no? ¿Y cómo hemos llegado aquí? Pues bueno, pues hay que cambiarlo, hay que cambiar algo. Y este es el boletín oficial os ha puesto una herramienta para incidir en esa situación que creo que no deseáis ninguno. La situación actual de informes de 50 páginas, todo paja. O sea, creo que ninguno la deseáis. Lo que sí, como decíamos, esta ley os brinda una serie de herramientas para tener una mayor capacidad de decisión política sobre la iniciativa de vivienda y además que aquellos ayuntamientos, antes apuntaba el Sailburu, ¿no?, que tienen la posibilidad de tener un órgano ambiental, que es un mecanismo que permite una agilidad, los que tengan proyectos estarán deseosos de tener un órgano ambiental, dentro de los que tienen 7.000 habitantes, ¿no? Igual los que no deseen, pues vaya problema que tengo, ¿no?, si asumo esa competencia o ese mecanismo, ¿no? Pero los que tengan la actividad o la iniciativa van a tener ayuda, van a tener herramientas para poder lograr sus objetivos. Además, lo que permite es, esta ley, actualizar esas soluciones que hemos llamado obsoletas, ¿no?, ese planeamiento inadaptado, inviable, infactible, sí, dentro de una serie de limitaciones, de un margen prudente, pero también asequible. Esto es, que no cueste no sé cuántos procesos, no sé cuántos informes el poder desarrollar o, digamos, aplicar esas necesidades que ya tenemos. Y, lógicamente, en la medida que es un proyecto, que ya no es una disposición reglamentaria, ¿no?, de carácter general, permite, digamos, ser mucho más ágiles en su tramitación, como hemos señalado, no solo ya porque exista un procedimiento específico, sino además que en caso de que haya un error, un olvido, una circunstancia anómala, que se pueda salvar todo lo salvable y que incluso, ¿no?, por la idea de convalidación, se pueda volver a recuperar y continuar sin que se produzcan las nulidades en cascada, las unidades totales, ¿no? Por tanto, es, digamos, conservadora en ese sentido, de permanecer lo que se haya ejecutado, aunque haya que restituirlo. Y, como idea final, pues lo que ya hemos apuntado anteriormente, ¿no?, que es una oportunidad para afrontar esa necesidad de cambio, ¿no?, en los equipos, en nuestras estructuras municipales, para afrontar los retos que, bueno, que la propia ley se ha planteado en todo el conjunto, ¿no? Y ya, pues quedamos. Pues muchas gracias. No sé si estamos acostumbrados a los aplausos o no, yo les daría porque... Yo que conocía algo la ley, la verdad es que ha sido muy ilustrativo. Yo creo que ha dado claves y puntos gordianos que, bueno, pues que habrá que ir esos nudos desenlazándolos.